El ranchero le dio su último caballo a 2 hermanas apaches. Al amanecer, su padre llegó con 200 guerreros. Un hombre que lo ha perdido todo no renuncia a su última oportunidad de sobrevivir. Eso era lo que todos creían. Eso era lo lógico. Pero cuando Halis Bane sacó ese caballo de su establo al atardecer, con la camisa desgarrada cubierta de tierra y el rostro surcado por el cansancio, no parecía alguien que tomara una decisión racional. Parecía alguien que ya se había resignado al final. Las 2 jóvenes que estaban al borde de su propiedad no deberían haber estado allí. Una se apoyaba pesadamente en la otra, y la sangre teñía la tela alrededor de su pierna. No hablaron. No suplicaron. Simplemente lo observaron con ojos que no esperaban nada, como si hubieran aprendido hacía mucho que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Halis había pasado 3 meses solo en ese rancho en ruinas. 3 meses desde que la sequía arrasó con sus cosechas. 3 meses desde que había hablado con otro ser vivo. Y en todo ese tiempo, lo único que había protegido, lo único que había mantenido con vida, era ese caballo. Su último bien preciado. Su única salida. Pero algo en el silencio entre esas hermanas se quebró en su interior. O tal vez reparó algo que llevaba roto mucho más tiempo. Les entregó el caballo. Sin palabras. Sin explicaciones. Simplemente soltó las riendas y se las ofreció. La hermana mayor lo miró como si le hubiera dado un arma cargada. Los ojos de la menor se abrieron de par en par, la confusión mezclada con algo parecido al miedo. Así no funcionaba el mundo. Los hombres como él no hacían cosas así. No por gente como ellas. Pero Halis asintió hacia el horizonte, donde la última luz se extinguía, y retrocedió. Tomaron el caballo. Y desaparecieron en la oscuridad que caía. Lo que Halis no sabía, lo que no podía saber, era que alguien los había estado observando desde la cresta. Alguien que lo había visto todo. Alguien que llevaría esa imagen de vuelta a un campamento donde 200 guerreros esperaban noticias. Y al amanecer del día siguiente, el horizonte cambió. Se llenó de figuras. Docenas. Luego cientos. Se movían como una sola. Directamente hacia el rancho. Halis se quedó en el umbral, observándolos llegar. Y se dio cuenta de que había tomado una decisión irreversible. Lo que viniera después ya estaba en marcha. La pregunta no era si llegarían hasta él. La pregunta era por qué venían. ¿Y qué harían al llegar? Halis no se movió del umbral. Sus manos colgaban a sus costados, con los dedos relajados pero temblorosos. El rifle descansaba contra el marco detrás de él. A su alcance, pero intacto. Sabía que este momento llegaría. Una parte de él lo supo en el instante en que entregó las riendas. Las figuras en el horizonte se hicieron más grandes, tomando forma. Jinetes. Demasiados para contarlos. Se movían en formación. Disciplinados y deliberados. El sonido lo alcanzó antes de que pudiera distinguir los rostros. El estruendo de los cascos contra la tierra dura. Rítmico e implacable. Se le hizo un nudo en la garganta. 3 meses de aislamiento. Y ahora esto. Pensó en huir. Pero no había a dónde ir. El rancho se extendía tras él. Cercas rotas y tierra yerma. El establo donde había estado el caballo permanecía vacío. Su puerta colgaba torcida de bisagras oxidadas. Les había dado su única vía de escape. Halis apoyó las palmas de las manos en el suelo. El marco de la puerta le sirvió de apoyo. El sol ascendía. Cruel e implacable, proyectando largas sombras sobre la propiedad. El polvo se levantaba de los jinetes que se acercaban como humo, oscureciendo los detalles. Entrecerró los ojos intentando ver. ¿Había sobrevivido la hermana menor a la noche? ¿Habían llegado a su destino? ¿O había ocurrido algo peor? ¿Algo que hubiera traído a este ejército hasta su puerta? Las preguntas le revolvían el estómago, mezclándose con algo más. No exactamente arrepentimiento. Más bien resignación. Había tomado una decisión. Lo que viniera después era el precio de esa decisión. Los jinetes aminoraron la marcha al llegar al límite de su propiedad. La formación cambió, extendiéndose. Halis contó 20, luego 50. Luego dejó de contar.
Rodearon la propiedad, moviéndose con precisión. No era una incursión. No era caos. Era algo organizado. Sintió un nudo en la garganta. Organizado significaba intencional. Habían venido específicamente por él. Un jinete se separó de la formación, adelantándose a los demás. La figura era alta, envuelta en cuero y tela que ondeaba al viento. Detrás de ellos, la masa de guerreros mantenía la posición, esperando. El corazón de Jalis latía con fuerza contra sus costillas. Se obligó a respirar. Inhaló por la nariz. Exhaló por la boca. La voz de su padre resonó desde lo más profundo. El pánico te mata, muchacho. Mantente presente. Pero estar presente significaba afrontar lo que se avecinaba. El jinete solitario se acercó a la cerca y se detuvo. Por un instante, no pasó nada. El guerrero permaneció montado, completamente inmóvil. Luego, lentamente, desmontaron. Jalis sintió cómo se le tensaban los músculos. Cada instinto le gritaba que tomara el rifle. En lugar de eso, salió del umbral, a un lugar abierto donde pudiera ser visto claramente. Si este era el final, no lo afrontaría escondiéndose. El guerrero avanzó, entrando al patio. El sol iluminó su rostro y Jalis contuvo el aliento. Era la hermana mayor, Kaya. Se movía de forma distinta. El cansancio que la había agobiado la noche anterior había desaparecido, reemplazado por algo más pesado. Caminaba como si perteneciera exactamente a ese lugar, pero fueron sus ojos los que lo helaron. No estaban llenos de gratitud. No reflejaban alivio. Lo estaban evaluando, calculando, sopesando algo que él no podía definir. Se detuvo a unos 5 metros, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para mantenerse cautelosa. Jalis esperó. Tenía la garganta seca. Kaya no sonrió. No le dio las gracias. Simplemente se quedó allí, estudiándolo con una intensidad que le erizó la piel. Detrás de ella, el grupo de guerreros permanecía inmóvil, observando. Finalmente, habló, su voz resonando en el espacio que los separaba. Quiere verte. No es una petición. Es una afirmación. Jalis tragó saliva. ¿Quién? La expresión de Kaya no cambió. A quien le diste el caballo es su hija. Le quitaste algo sin pedirle permiso. Ahora él decidirá qué significa eso. Las palabras le resonaron como piedras en el pecho. Detrás de Kaya, la formación se separó. Un jinete emergió del centro, avanzando con deliberada lentitud. Su figura era más corpulenta que la de los demás, imponente. Incluso a distancia, Jalis podía sentir el peso de la autoridad que emanaba de él. Kaya se giró levemente, señalando al jinete que se acercaba. Ese es Naali. Ese es Naali. Naali. Y estás a punto de aprender lo que sucede cuando te metes con su familia. Naali se movía como agua sobre piedra. Suave. Inevitable. Imparable. Su caballo avanzaba con cuidado, sus cascos golpeando el suelo duro con un ritmo medido. A medida que se acercaba, surgieron detalles que aceleraron el pulso de Jalis. El hombre era mayor de lo que había esperado. Canas se entremezclaban con su cabello negro que le caía más allá de los hombros. Cicatrices marcaban sus brazos, visibles incluso a distancia. Líneas que contaban historias de supervivencia. Pero fue su rostro lo que paralizó a Jalis. Curtido, duro e indescifrable, Jalis se obligó a mantenerse erguido. Sentía las piernas débiles, pero apretó las rodillas. Correr no era una opción. Suplicar no serviría de nada. Fuera cual fuese el juicio que le esperaba, lo afrontaría de pie. Naal se detuvo a 6 metros y desmontó con un movimiento fluido. Aterrizó sin hacer ruido, con los pies bien plantados. Durante varios segundos, se limitó a mirar a Jalis. No con ira, no con curiosidad, con algo más parecido a una evaluación. Como un hombre que examina un objeto cuyo propósito aún desconoce. A Jalis se le secó la boca. Quería hablar, explicar. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué sentía lástima por ellos? ¿Qué no podía quedarse de brazos cruzados?
¿Que algo dentro de él se rompió al ver sangrar a su hermana menor? Nada de eso importaría. No para un padre que acababa de enterarse de que un desconocido había marcado el destino de su familia. Naal avanzó. Cada paso era deliberado. Se detuvo a un brazo de distancia. Lo suficientemente cerca como para que Jalis pudiera ver las profundas arrugas alrededor de sus ojos. La tensión de su mandíbula. La forma en que su respiración permanecía perfectamente controlada. De cerca, el hombre era aún más imponente. 5 centímetros más alto que Jalis. De hombros más anchos. Todo en él denotaba una fuerza forjada por décadas de necesidad, no por elección. Les diste el caballo, dijo Naal con voz grave, ronca pero clara. En inglés. Hablaba con meticulosa precisión. Jalis asintió. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Sí. ¿Por qué? La pregunta resonó como un desafío. Jalis sintió el peso de 200 guerreros observándolo desde detrás de Naal. Una palabra equivocada. Un insulto percibido. Y esto terminaría mal. Pero mentir era peor que morir. Lo necesitaban más que yo. Los ojos de Naal se entrecerraron. ¿Sabías quiénes eran? No. ¿Sabías lo que significaba entregar tu último animal? La mandíbula de Jalis se tensó. Sí. Y aún así lo hiciste. No era una pregunta. Jalis no dijo nada. Naal dio otro paso al frente, acortando la distancia hasta que estuvieron casi pecho con pecho. Tan cerca, Jalis pudo ver el leve temblor en las manos del anciano, no por miedo ni debilidad, sino por algo contenido. Algo que mantenía bajo control. Mi hija me contó lo que hiciste. Nita, la menor, habría muerto sin ese caballo. Las estaban cazando. 3 hombres. Siguiéndolas desde el amanecer. Si las hubieran atrapado a pie. No terminó la frase. No hacía falta. Jalis sintió un vuelco en el pecho. ¿Está bien? La expresión de Naal vibró. Solo un instante. Algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Luego desapareció. Reemplazada por esa misma máscara impenetrable. Está viva gracias a ti. Las palabras deberían haberle traído alivio. En cambio, quedaron suspendidas en el aire como una frase inconclusa. Naal se giró levemente, mirando hacia atrás, hacia los guerreros. Luego volvió a mirar a Jalis, y esta vez había algo diferente en su mirada, algo que le heló la sangre a Jalis. 3 hombres seguían a mis hijas. Las encontraron esta mañana, a mediodía de camino de aquí. Jalis esperó, con la tensión creciendo en su interior. Habían estado preguntando por un ranchero, un hombre blanco que vivía solo. Querían saber si había visto a 2 mujeres apaches. Iban a venir aquí después. La implicación lo golpeó como un puñetazo. Esos hombres se dirigían a su rancho, buscando a las hermanas. Si Jalis se hubiera quedado con el caballo, si hubiera enviado a las mujeres a pie, los habrían capturado y lo habrían interrogado. Quizás algo peor. No solo salvaste a mis hijas, dijo Naal en voz baja. Te convertiste en un blanco. Detrás de él, los guerreros se movieron. No de forma amenazante, sino más bien expectante. Naal retrocedió, creando espacio. Su mano se movió hacia su costado, y Jalis se puso rígido. Pero Naal no sacó un arma. En cambio, metió la mano en la bolsa de cuero de su cinturón y sacó algo. Un trozo de tela gastada. No, una tira de cuero. Trenzada y vieja, con marcas que Jalis no reconoció. Naal se la ofreció. Tendrás que venir con nosotros. Jalis miró fijamente el objeto que le ofrecían, con la mente a mil. ¿A dónde voy contigo? La expresión de Naali permaneció inalterable. Esos hombres tenían amigos. Vienen más. Saben que ayudaste a mis hijas. Si te quedas aquí, no sobrevivirás ni una semana. El peso de esas palabras se apoderó de Jalis como una escarcha. ¿Y si voy contigo? Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Los ojos de Naali se clavaron en los suyos. Entonces vivirás lo suficiente para comprender lo que has hecho. Jalis no tenía nada que empacar. Las pocas pertenencias que poseía, una camisa de repuesto, una taza de hojalata, una manta gastada.
Todo cabía en una bolsa de lona que colgaba ligera sobre su hombro. Echó un último vistazo al rancho, a la estructura que había sido suya durante 5 años, y no sintió nada. La sequía la había destruido mucho antes. 2 guerreros lo flanqueaban mientras cabalgaban. No exactamente como guardias, pero tampoco como compañeros. Lo observaban con la misma atención que se le prestaría a un lobo llevado al campamento, sin saber si mordería o se inclinaría. El viaje duró casi todo el día. Se desplazaban por un terreno que Jalis conocía de lejos, pero que jamás había recorrido a pie ni a caballo. Pasajes rocosos que requerían una navegación cuidadosa. Lechos de ríos secos donde la tierra crujía como cuero viejo. El paisaje se extendía interminable e implacable, sin ofrecer sombra ni piedad. Nadie hablaba. El silencio lo oprimía, más pesado que el calor. Jalis mantenía la vista al frente, intentando comprender la situación. Los guerreros se movían con una eficiencia propia de la práctica, cada uno alerta pero sin tensión. No se trataba de un grupo de guerra. Era una escolta. ¿Pero para qué? Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la tierra, coronaron una loma. Abajo, acurrucado contra la pared de un cañón, se encontraba el campamento. Decenas de refugios construidos con pieles y madera, dispuestos en una formación cuidadosa. El humo se elevaba de varias hogueras. Niños corrían entre las estructuras, sus voces llegaban débilmente con el viento. Mujeres trabajaban cerca de las llamas preparando comida, atendiendo a las tareas que mantenían vivas a las comunidades. No se parecía en nada a lo que Jalis había imaginado. Aquello no era un campamento de guerra. Aquello era un hogar. Descendieron al campamento y la actividad se detuvo. Los rostros se volvieron hacia ellos, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la sospecha. Unos cuantos ancianos permanecían cerca del fuego central, observando con ojos que habían visto demasiado como para ser engañados fácilmente. Naal fue el primero en desmontar. Habló en su idioma, con palabras que fluían con autoridad. Parte de la tensión en los rostros que los observaban se alivió. Pero no del todo. Jalis podía sentir el peso del juicio, las preguntas que se formulaban sin palabras. ¿Quién es este forastero? ¿Por qué está aquí? ¿Qué ha hecho? Kaya apareció de uno de los refugios más grandes, acercándose rápidamente a Naal. Habló en voz baja, señalando una estructura más pequeña en el límite del campamento. Naal asintió y luego se volvió hacia Jalis. Te quedarás allí esta noche. Traerán comida. No te alejes. No era una sugerencia. Jalis siguió a Kaya, muy consciente de las miradas que seguían sus movimientos. El refugio era modesto, apenas lo suficientemente alto como para estar de pie dentro, con una sola abertura cubierta de pieles. Dentro, un saco de dormir yacía en el suelo, junto con una cantimplora y un pequeño montón de carne seca. Kaya se detuvo en la entrada. Por primera vez desde que habían salido de su rancho, lo miró directamente. Mi hermana quiere verte. A Jalis se le hizo un nudo en la garganta. ¿De verdad? Se está recuperando. La herida era profunda, pero limpia. Volverá a caminar. La expresión de Kaya permaneció cautelosa. No entiende por qué lo hiciste. Ninguno de nosotros lo entiende. Jalis no supo qué responder. Apenas lo entendía él mismo. Kaya lo observó un instante más, luego habló de nuevo, con la voz más baja. Los hombres que nos seguían no eran cazadores cualquiera. Trabajaban para alguien. Alguien que tiene motivos para querer muerta a la familia de nuestro padre. Las palabras le calaron hondo a Jalis. ¿Quién? Aún no lo sabemos. Pero están organizados, tienen muchos recursos y no se detendrán porque 3 de sus hombres hayan desaparecido. Hizo una pausa. Al ayudarnos, te pusiste en su camino. Por eso papá te trajo aquí. Si te hubieras quedado en ese rancho, te habrían encontrado y te habrían obligado a hablar antes de matarte. Jalis sintió que apretaba los puños. No pedí protección. No, no pediste nada. Por eso sigues vivo. La mirada de Kaya se endureció. Mi padre ha visto a muchos blancos. La mayoría quiere tierras. Algunos quieren oro. Otros quieren demostrar algo. Pero tú,
Negó levemente con la cabeza. Regalaste lo único que te mantenía con vida y no pediste nada a cambio. Eso lo confunde. ¿Y qué confunde a mi padre? Estudia. Antes de que Jalis pudiera responder, se desató un alboroto cerca del perímetro del campamento. Voces alarmadas. Los guerreros se movieron con repentina urgencia, empuñando armas y formando posiciones defensivas. Kaya giró hacia el sonido, tensándose. «Quédate aquí». Corrió hacia el tumulto, dejando a Jalis solo en la entrada del refugio. A través de los huecos entre las estructuras, pudo ver a los guerreros reunidos en el límite del campamento. Alguien gritaba. Palabras indistintas, pero urgentes. Naal se dirigió al grupo, su presencia exigiendo atención inmediata. Jalis avanzó a pesar de la orden de quedarse. El pulso le retumbaba en los oídos. Algo andaba mal. Lo sentía en el repentino cambio de energía, en el silencio que incluso los niños habían guardado. Un guerrero entró corriendo al campamento, respirando con dificultad. Su ropa estaba hecha jirones. Polvo y sudor le cubrían la piel. Habló rápidamente con Naal, señalando hacia el horizonte. La expresión de Naal se ensombreció. Dio órdenes a gritos, y el campamento se sumió en un caos controlado. Los guerreros montaron a caballo. Los ancianos condujeron a los niños a los refugios. Las mujeres recogieron sus propias armas. Jalis alcanzó a Kaya cuando pasó corriendo. «¿Qué está pasando?». Se soltó bruscamente, con los ojos llameantes. Nos encontraron. Un grupo de jinetes, quizá 20, que se dirigen hacia acá. Se le heló la sangre. ¿Los hombres que persiguen a tu familia? Peor aún. Ella lo miró con una expresión casi acusadora. Ya no solo nos persiguen a nosotros. Preguntan por un ranchero. Un hombre blanco que ayudó a escapar a 2 mujeres apaches. La implicación lo golpeó como una ola. No solo venían por la familia de Naal. Venían por él también. Naal no perdió tiempo con explicaciones. Recorrió el campamento dando órdenes, su voz cortando la creciente tensión como una cuchilla en la tela. Los guerreros respondieron al instante, formando posiciones defensivas al borde del cañón. Los arqueros tomaron posiciones elevadas. Otros crearon barreras con lo que tenían a mano: carretas, fardos de provisiones, incluso sillas de montar apiladas estratégicamente. Jalis permanecía cerca de su refugio asignado. La utilidad y la impotencia luchaban en su pecho. Él no era uno de ellos. No tenía cabida en su defensa. Pero quedarse de brazos cruzados mientras quienes le habían ofrecido protección corrían peligro le parecía mal, de una forma que no podía expresar. Kaya reapareció con paso decidido. Le puso un rifle en las manos. El suyo, el que había traído del rancho. Si sabes usarlo, úsalo. Si no, apártate. Jalis revisó la recámara. Seguía cargada. La miró. No me voy a esconder mientras otros luchan por mi culpa. Algo brilló en su expresión. No era respeto, pero sí reconocimiento. Entonces quédate cerca de padre. Él te dirá dónde posicionarte. Se alejó antes de que él pudiera responder. Jalis encontró a Naali cerca del centro de la formación defensiva, hablando con 3 guerreros mayores. Unos mapas dibujados en la tierra mostraban la disposición del cañón, las rutas de escape y los puntos vulnerables. Naali alzó la vista al acercarse Jalis. Su mirada era aguda y escrutadora. ¿Sabes disparar? Bastante bien. Naali señaló una posición tras una formación rocosa natural que ofrecía cobertura y una línea de visión clara hacia la entrada del campamento. Allí. No disparen a menos que yo dé la orden. Aún no sabemos qué quieren. Jalis se colocó en posición, con el corazón latiéndole con fuerza. El sol casi se había puesto, tiñendo todo de tonos anaranjados y sombras. Con la luz menguante, los jinetes que se acercaban se hicieron visibles, siluetas oscuras que coronaban la cresta sobre el cañón. 20. Tal como había informado el explorador. Quizás más detrás de ellos. Cabalgaban en formación, seguros y sin prisa. No eran vagabundos ni ladrones oportunistas. Este grupo se movía con precisión militar. Naali dio un paso al frente, deteniéndose en un terreno abierto donde podía ser visto claramente.
No portaba armas. Sus manos permanecieron a los costados, con una postura erguida e inflexible. El mensaje era claro. No iba a retroceder. Pero tampoco iba a atacar primero. Los jinetes descendieron al cañón, dispersándose en un semicírculo que bloqueaba la salida principal. Su líder desmontó, un hombre alto, con barba canosa, vestido con cuero desgastado y con la presencia de alguien acostumbrado a la autoridad. Otros dos lo flanqueaban, con las manos sobre sus armas enfundadas. El barbudo habló, y su voz resonó en el espacio. Buscamos a 2 mujeres. Apaches, jóvenes, una herida. Tenemos motivos para creer que pasaron por aquí. La expresión de Naal permaneció impasible. Mucha gente pasa por aquí. A estas 2 las ayudó un ranchero, un hombre blanco que vive solo al norte de aquí. Necesitamos hablar con él también. Desde su posición tras las rocas, Hali sintió que se le helaba la sangre. Ni siquiera disimulaban que se trataba de otra cosa. Lo habían relacionado con las hermanas. Sabían exactamente lo que había sucedido. Naal no se movió. ¿Por qué las buscan? La mandíbula del barbudo se tensó. Eso es asunto nuestro. No es de su incumbencia. Todo lo que sucede en esta tierra es asunto mío. La voz de Naal se mantuvo firme, pero algo peligroso se ocultaba bajo ella. Llegaste a mi campamento armado, exigiendo cosas. Eso me preocupa. La tensión aumentó. Halis observó cómo los otros jinetes se movían en sus monturas, acercando las manos a las armas. La violencia estaba a un paso. El hombre barbudo dio un paso al frente. No queremos problemas contigo. Danos lo que vinimos a buscar y nos iremos pacíficamente. Y si me niego, la pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La expresión del hombre barbudo se endureció. Entonces tomaremos lo que vinimos a buscar, de una forma u otra. Tras las rocas, el dedo de Halis se movió hacia el gatillo. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se quedara oculto, que dejara que Naali se encargara. Pero la verdad era asfixiante. Esos hombres estaban allí por su culpa, porque había tomado una decisión que había puesto a otros en peligro. Antes de que pudiera arrepentirse, Halis se puso de pie. Salió de detrás de la cobertura, con el rifle en la mano, pero listo para disparar, y caminó hacia la posición de Naali. Todas las miradas se volvieron hacia él. La expresión del hombre barbudo pasó de la molestia al reconocimiento. Es él, el ranchero. Halis se detuvo junto a Naal, lo suficientemente cerca para mostrarle solidaridad, pero no tanto como para invadir su autoridad. Lo miró fijamente. Estoy aquí. Hablemos. Naali no lo miró, pero su voz era baja, dirigida solo a Halis. Esta no es tu pelea. Halis mantuvo la vista fija en los desconocidos. Dijiste que me convertí en un blanco fácil. Parece que el blanco debería enfrentarse a lo que se avecina. Por un instante, nada se movió. El cañón contuvo la respiración. Entonces el hombre barbudo sonrió. No era una sonrisa agradable. Valiente. Estúpido. Pero valiente. Hizo un gesto a sus hombres. Tráiganlo. 2 jinetes espolearon sus caballos, acortando la distancia rápidamente. Naali se movió tan rápido que Halis apenas lo vio. En un momento estaba inmóvil. Al siguiente, se había interpuesto entre Halis y los jinetes que se acercaban. Alzó la mano en un gesto que lo heló la sangre. Nadie se lleva a nadie de mi campamento sin mi permiso. La sonrisa del barbudo se desvaneció. ¿Lo estás protegiendo? ¿A un hombre blanco? ¿Después de lo que su gente le ha hecho a la tuya? La voz de Naali se volvió más fría que ninguna otra que Halis hubiera escuchado. Les dio a mis hijas su último caballo. Eso lo convierte en pariente. Y nadie toca a mi gente. Las palabras resonaron como un trueno. El rostro del barbudo se ensombreció. Su mano se dirigió hacia su arma. Y todo estalló. El primer disparo resonó en el cañón como un hueso quebrado. Halis se dejó caer al suelo por instinto, y la tierra estalló a centímetros de donde había estado. Naal se movió con él, ambos buscando refugio tras un carro de suministros, mientras el caos se desataba a su alrededor. Los guerreros apaches respondieron al fuego desde posiciones elevadas,
con una puntería precisa y devastadora. 3 de los jinetes del barbudo cayeron en la primera descarga. Los demás se dispersaron, buscando cualquier refugio que el cañón les ofreciera. Los caballos relincharon y se desbocaron. El polvo se elevó en nubes asfixiantes. Hali se apoyó contra el carro, respirando con dificultad. El rifle le pesaba en las manos. A su lado, Naali permanecía impasible, evaluando el campo de batalla con la mirada experta de quien había sobrevivido a demasiadas peleas como para entrar en pánico en una más. ¿Cuántas balas tienes? La voz de Naali se abrió paso entre el ruido. Halis comprobó. 12. Úsalas bien. Un jinete cargó hacia ellos, arma en alto. Halis apuntó, controló la respiración y disparó. El hombre retrocedió bruscamente, cayendo de la silla. El caballo siguió corriendo, desapareciendo entre el humo y la confusión. A Halis le temblaban las manos. Había cazado toda su vida. Ciervos. Caza menor. Una vez, un oso que había amenazado al ganado. Pero nunca había disparado a una persona. El peso de la decisión se le instaló en el pecho como una piedra. Concéntrate. La voz de Naali lo devolvió al presente. Te arrepentirás después. Sobrevive ahora. 2 jinetes más salieron de su escondite. Intentando flanquear su posición, los guerreros apaches los interceptaron antes de que pudieran acortar la distancia. La confrontación degeneró en un combate cuerpo a cuerpo, brutal, eficiente, que terminó en segundos. El hombre barbudo había desaparecido. Halis escudriñó el caos, intentando localizar al líder. Si lograban detenerlo, tal vez los demás se retirarían. Tal vez esto podría terminar sin más derramamiento de sangre. Una figura se movió cerca del borde del campamento, acercándose sigilosamente al lugar donde las mujeres y los niños se habían refugiado. No era el hombre barbudo, sino uno de sus lugartenientes, un hombre más joven con una cicatriz que le recorría la mejilla. Portaba un cuchillo y se movía con la sigilosidad de alguien entrenado para matar en silencio. A Halis se le heló la sangre. Allí estaba, dirigiéndose a los refugios. Naali lo vio al instante. Silbó. Un sonido agudo y distintivo que se abrió paso entre el ruido. 2 guerreros se separaron de sus posiciones, moviéndose para interceptarlos. Pero el hombre de la cicatriz estaba más cerca. Había llegado primero a los refugios. Halis no lo pensó. Salió de su escondite, corriendo agachado y rápido. Sus botas resonaban contra la tierra dura. La distancia se acortó en lo que parecieron horas, pero no pudieron haber sido más que segundos. El hombre con cicatrices llegó a la entrada del refugio, extendiendo la mano hacia la piel que lo cubría. Halis lo golpeó como un ariete. Cayeron al suelo juntos, rodando por la tierra. El cuchillo salió volando de las manos del hombre, aterrizando a varios metros de distancia. Halis intentó recuperarlo, pero el hombre con cicatrices se recuperó más rápido de lo esperado. Un puño impactó contra la mandíbula de Halis, haciéndole sacudir la cabeza hacia atrás. Vio estrellas. Forcejearon en la tierra, sin que ninguno lograra obtener ventaja. El hombre con cicatrices era más joven, más rápido. Pero Halis había trabajado en un rancho durante años. Su fuerza provenía de la necesidad de acarrear agua, reparar cercas y hacer lo que la tierra exigiera. Lo abrazó por el torso y apretó hasta sentir que se le tensaban las costillas. El hombre con cicatrices jadeó, luchando por liberarse. Halis se aferró a él, poniendo todo su empeño en mantener el agarre. Le ardían los músculos, tenía la vista borrosa. Pero no lo soltó. Kaya apareció sobre ellos, arma en mano. No dudó. Un golpe preciso, y el hombre marcado por las cicatrices quedó inerte. Halis lo soltó, jadeando en busca de aire. Le dolía todo el cuerpo. Kaya le ofreció la mano y lo ayudó a levantarse. Eres muy valiente o muy estúpido. Probablemente ambas cosas. Halis recogió su rifle, comprobando que no se hubiera dañado en la lucha. El combate había cesado casi por completo. Había cuerpos esparcidos por el campamento. Más atacantes que defensores, pero el costo era evidente. Atendían a los guerreros heridos.
Los atacantes restantes se habían retirado más allá del borde del cañón, reagrupándose. Naale se acercó a ellos con semblante sombrío. Volverán. Este fue solo el primer intento. Jalis se limpió la sangre del labio partido. ¿Quiénes son? ¿Por qué están tan decididos? Antes de que Naale pudiera responder, una voz resonó desde más allá del perímetro del campamento. El hombre barbudo, aún con vida, aún al mando. Naale, tenemos que hablar. Naale apretó la mandíbula. Se dirigió hacia la voz, y Jalis lo siguió a pesar de que su instinto le gritaba que se quedara a cubierto. El hombre barbudo estaba al límite del alcance de los rifles, con las manos en alto pero las armas aún enfundadas. Sus hombres restantes lo flanqueaban. Menos ahora, pero aún peligrosos. Ya has dejado claro tu punto, gritó el hombre barbudo. Pero esto no termina aquí. Lo sabes. La voz de Naale resonó en la distancia, fría y clara. Entonces dime por qué. ¿Por qué casar a mis hijas? ¿Por qué seguirle la pista a ese ranchero? ¿Quién te envió? La expresión del hombre barbudo se transformó en algo parecido a la lástima. En realidad no lo sabes, ¿verdad? Tus hijas vieron algo que no debían. Algo que los poderosos quieren enterrar. ¿Y el ranchero? Señaló a Jalis. Se convirtió en testigo en el momento en que las ayudó. Jalis sintió un escalofrío recorrerle las venas. ¿Qué vieron? El hombre barbudo sonrió sin humor. Pregúntales, si es que te lo cuentan. Pero ten esto presente, no somos los únicos que buscamos. Y el próximo grupo que llegue no será tan indulgente. Se giró para montar a caballo. Luego se detuvo, mirando hacia atrás. Hoy has ganado algo de tiempo. Úsalo sabiamente. Averigua qué es lo que realmente estás protegiendo. Porque una vez que sepas la verdad, quizá desees haberlos entregado. Los jinetes restantes desaparecieron en la oscuridad creciente, dejando solo polvo y la promesa de una futura violencia. Naal permaneció inmóvil, observándolos. Luego se volvió hacia Jalis. Y en sus ojos había algo que Jalis no había visto antes. Miedo. Naal no habló mientras regresaban al centro del campamento. Los heridos estaban siendo atendidos. Los cuerpos de los caídos estaban cubiertos con mantas. El aire olía a pólvora y sangre. Los niños asomaban desde los refugios. Sus ojos estaban muy abiertos por un miedo que tardaría años en desvanecerse. Jalis observó el rostro de Naal mientras caminaban. El hombre que se había mantenido tan seguro frente a 20 jinetes armados ahora tenía tensión en los hombros. Una opresión alrededor de sus ojos que delataba una preocupación más profunda que la propia batalla. Se detuvieron frente al refugio más grande por donde Kaya había salido antes. Naal se volvió hacia Jalis. Y cuando habló, su voz era tan baja que solo ellos podían oírlo. Lo que estoy a punto de mostrarte lo cambia todo. Una vez que lo sepas, no hay vuelta atrás a tu rancho. No puedes fingir que solo eres un hombre que ayudó a unos desconocidos. ¿Entiendes? Jalis le sostuvo la mirada. Creo que crucé ese límite cuando les di el caballo. Algo que podría haber sido respeto cruzó fugazmente el rostro de Naal. Retiró la piel que lo cubría e hizo un gesto hacia adentro. El interior del refugio estaba tenuemente iluminado por una sola lámpara. Nita yacía sobre un saco de dormir, con la pierna herida elevada y vendada. Se veía pálida, pero alerta, sus ojos oscuros siguiéndolos mientras entraban. Kaya se sentó junto a su hermana, con una mano protectoramente apoyada en el hombro de Nita. Naal se arrodilló junto a su hija, llenando el pequeño espacio con su presencia. Cuéntale lo que viste. Kaya apretó la mandíbula. Padre, tiene que saberlo. Ha arriesgado su vida. Se había ganado la verdad. Durante un largo rato, nadie habló. Entonces Nita se movió, haciendo una mueca de dolor. Cuando habló, su voz fue más baja de lo que Jalis esperaba, pero firme. Estábamos cazando, a 3 días al norte de aquí, cerca del cañón donde solía estar el antiguo puesto comercial. Hizo una pausa, recobrando fuerzas. Oímos voces. Hombres. Así que nos mantuvimos ocultos, observando desde la cresta. Jalis esperó, con la tensión creciendo en su pecho. Eran 5, continuó Nita.
bien vestidos. No eran rancheros ni tramperos. Parecían funcionarios. Oficiales. Se reunían con alguien. Un hombre con ropa cara que llegó con 2 guardias. Kaya continuó la historia. Su voz se endureció. Estaban negociando. Los funcionarios querían tierras. Un territorio específico que pertenece a varias tribus, incluida la nuestra. Tierra sagrada. Cementerios. El hombre de la ropa cara se ofrecía a ayudarlos a tomarlo. Por un precio. Halis sintió un vuelco en el estómago. ¿Cómo? Haciendo que pareciera que habíamos violado los términos del tratado. Simulando ataques. Culpar a nuestra gente. Darles justificación para expulsarnos de nuestras tierras. Kaya apretó los puños. Lo discutieron. Abiertamente. ¿Cuántos tendrían que morir para que resultara convincente? ¿Qué asentamientos atacar primero? Las implicaciones abrumaron a Halis como una ola. La expropiación de tierras no era algo nuevo. Había oído historias. Había visto familias desplazadas. Había presenciado cómo las promesas se incumplían con la eficiencia burocrática. Pero esto era diferente. Esto era premeditado. Organizado. Un asesinato disfrazado de política. ¿Las vieron? Halis miró a Anita. Ella asintió. Uno de los guardias. Nos vio en la cresta. Corrimos. Nos siguieron. Hemos estado huyendo desde entonces. La voz de Naale era baja pero firme. Si tienen éxito, decenas de familias serán expulsadas de las tierras que hemos conservado durante generaciones. Si nos resistimos, tendrán justificación para la violencia. Si accedemos, lo perderemos todo de todos modos. La mente de Halis daba vueltas. Pero si hay testigos, si Nita y Kaya pueden testificar lo que oyeron, ¿quién les creería? La voz de Kaya era tajante. 2 mujeres apaches contra funcionarios del gobierno y empresarios adinerados. ¿En qué tribunal importaría ese testimonio? La pregunta resonó con fuerza porque todos conocían la respuesta. En ninguno. Naal se puso de pie, su figura bloqueando casi toda la luz de la lámpara. Por eso los persiguen con tanta tenacidad. Por eso vendrán más. Esos hombres no pueden permitirse el lujo de dejar testigos. Y ahora tú también eres testigo. Les diste refugio. Los ayudaste a escapar. Eso te convierte en un peligro para sus planes. Halis sintió todo el peso de su decisión sobre sus hombros. Sabía que entregar el caballo era arriesgado, pero no sabía que lo arrastraría a algo tan grande, tan organizado, tan letal. ¿Qué hacemos? Su voz salió más áspera de lo que pretendía. Naal lo observó durante un largo rato. ¿Nosotros? Ya has hecho más de lo que nadie tenía derecho a esperar. Podrías irte, desaparecer, cambiarte el nombre, empezar en otro lugar. Halis pensó en su rancho. Ya muerto. Su vida allí. Ya terminada. Pensó en el momento en que vio a esas 2 hermanas. Exhaustas. Sangrando. Sin esperar nada. Y como algo en él se había quebrado al verlo. No, dijo en voz baja. Les di el caballo. Eso los convierte en parientes, ¿no? Eso fue lo que les dijiste a esos jinetes. La expresión de Naal no cambió. Pero algo se transformó en sus ojos. ¿Entiendes lo que eso significa? Estás eligiendo esta lucha. Estás eligiendo enfrentarte a gente con recursos y autoridad. Y con la voluntad de matar a cualquiera que los amenace. Naal sostuvo su mirada con firmeza. Elijo no huir de gente que quiere asesinar familias para robar tierras. Me parece una elección bastante clara. Por primera vez desde que se conocieron, Naal sonrió. Fue una sonrisa breve, apenas visible en la penumbra, pero sincera. Entonces planearemos. Porque huir no salvará a nadie. Pero la verdad, transmitida correctamente a las personas adecuadas, sí podría. Kaya los miró a ambos. Padre. Incluso si encontramos a alguien que nos escuche, esos hombres vendrán por nosotros antes de que podamos llegar a alguien importante. La sonrisa de Naal se desvaneció. Lo sé. Por eso tenemos que irnos esta noche. Antes de que se reagrupen. Antes de que traigan más hombres. El pulso de Halis se aceleró. ¿Irnos a dónde? Naale se giró para mirarlo de frente. Hay un alguacil federal.
A 2 días de camino desde aquí. Es uno de los pocos funcionarios que he conocido que cumple su palabra. Si podemos contactar con él, cuéntale lo que ha presenciado mi hija. Muéstrale las pruebas. ¿Qué pruebas?, interrumpió Halis. Anita metió la mano bajo su saco de dormir y sacó un trozo de papel doblado. Desgastado y manchado, pero intacto. Lo cogí. De la alforja del tipo Caro. Mientras estaban distraídos buscándonos. Se lo entregó a Halis. Él lo desdobló con cuidado, acercándolo a la lámpara. Era un contrato. Detallado. Específico. Esbozaba pagos, plazos y métodos para expulsar a las familias nativas de los territorios designados. Firmas al final. Sellos oficiales. Sellos del gobierno. Nombres que Halis no reconocía, pero que claramente denotaban autoridad. Le temblaban las manos mientras leía. Esto no era una especulación. Era una prueba. Matarán a todos en este campamento para recuperar esto, dijo Halis en voz baja. Naal asintió. Sí. Por eso nos vamos en 1 hora. Un grupo pequeño. Rápido. Tú. Yo. Mis hijas. Y 2 guerreros en quienes confío plenamente. ¿Y los demás? Se dispersan. Se esconden. Hacen imposible rastrear a dónde hemos ido. La voz de Naal era firme. Es la única manera. Le entregamos esta evidencia al alguacil o todos morirán de todas formas. Halis volvió a mirar el contrato. Las firmas que condenaban a la gente a muerte por dinero. Pensó en su rancho vacío. En su vida muerta. En la decisión que había tomado y que lo había llevado a este momento. 1 hora. Aceptó. Afuera, el campamento comenzó a moverse con urgencia. Familias recogiendo sus pertenencias. Preparándose para desaparecer en la noche. Guerreros revisando sus armas. Caballos listos. Halis se quedó en la entrada del refugio, observando el caos organizado, y se preguntó si alguno sobreviviría lo suficiente para revelar la verdad. Y si a alguien le importaría. Incluso si les importara. Cabalgaron en la oscuridad. Guiados únicamente por la luz de la luna y el conocimiento que Naal tenía del terreno, un terreno que la mayoría de los hombres no podrían recorrer a plena luz del día. 6 jinetes en total. Naal a la cabeza. Seguidos por Kaya y Nita, que compartían un caballo. 2 guerreros, Takoda y Kurok, flanqueándolos. Y Halis cerrando la marcha en su propio caballo. El mismo que le había devuelto antes de partir. El mismo caballo que había regalado. La decisión que lo inició todo. Viajaron en silencio. Espoleando a los caballos con todas sus fuerzas, sin arriesgarse a lastimarse. Detrás de ellos, el campamento se dispersaba como semillas al viento. Las familias se perdían en el paisaje. Se volvían invisibles. Halis se preguntaba cuántos sobrevivirían si el plan fracasaba. El contrato permanecía guardado en el bolsillo de la camisa de Naal. Envuelto en tela aceitada para protegerlo de la intemperie. Aquel simple papel tenía más peso que el oro. Era una prueba. La evidencia. La diferencia entre la justicia y la masacre. Amaneció frío y gris. Habían recorrido una distancia considerable. Pero no la suficiente. Takoda, que había explorado el terreno, regresó con noticias que le helaron la sangre a todos. Jinetes. 8. Quizá 10. Se mueven rápido. Nos siguen. Naali apretó la mandíbula. ¿A qué distancia? 1 hora. Quizá menos si no se detienen. El grupo intercambió miradas. El rostro de Nita palideció. Su pierna herida le dolía claramente a pesar de los vendajes. Kaya llevó la mano al rifle sujeto a su silla. Los guerreros revisaron sus armas en silencio. Halis calculó las distancias mentalmente. 2 días de camino hasta el alguacil, había dicho Naali. Habían recorrido quizá 1/3. Si los perseguidores los alcanzaban ahora, superados en número y en territorio abierto, el contrato no importaría. Ninguno sobreviviría para entregarlo. Necesitamos ganar tiempo, dijo Naali, rompiendo la tensión con su voz. Sepárense. Oblíguenlos a elegir. Kaya negó con la cabeza de inmediato. Padre, no. No es negociable. El tono de Naali no admitía réplica. Takoda.
Kuruk, lleva a mis hijas al norte. Sigue la ruta del río. Es más seguro, pero más largo. El ranchero y yo vamos al este. Que comience la persecución. Jalis lo entendió al instante. El contrato era con Naali. Si los perseguidores lo deseaban con suficiente ahínco, seguirían a quien creyeran que lo tenía. Y Naal no confiaría en nadie más para aportar algo tan importante. Sabrán que lo tienes, dijo Jalis en voz baja. Te atacarán con todo. Naal lo miró a los ojos. Sí. Por eso necesito a alguien que tenga buena puntería y que no huya cuando las cosas se pongan feas. No era una pregunta. Era una declaración de confianza que Jalis no esperaba, pero que aceptó sin dudarlo. El grupo se separó en cuestión de minutos. Takoda y Kuruk cabalgaron hacia el norte con las hermanas. Nita echó una última mirada atrás antes de que desaparecieran en un desfiladero. Naal y Alas giraron hacia el este, hacia un terreno más accidentado y los perseguidores que los seguían. Cabalgaron con fuerza durante otra hora antes de que Naal indicara que se detuvieran. Habían llegado a un estrecho paso entre dos formaciones rocosas, defendible, con terreno elevado a ambos lados, pero con pocas vías de escape. Aquí, dijo Naal desmontando. Nos mantenemos firmes. Alas se deslizó de su caballo, con las piernas doloridas tras horas de cabalgata. No podemos contenerlos para siempre, ni necesitamos que dure para siempre. Solo el tiempo suficiente para que mis hijas se pongan a salvo. Naal sacó el contrato de su camisa y lo observó detenidamente. Luego se lo entregó a Alas. Si algo me sucede, a ti no te sucederá nada. Si algo sucede, continuó Naal con firmeza. Entrégale esto al alguacil Garrett, en el pueblo de Redemption, a 2 días al noreste de aquí. Cuéntale todo, haz que te escuche. Alas tomó el contrato. El peso se instaló en sus manos como una carga que no había pedido, pero que no podía rechazar. ¿Por qué confías en mí para esto? La expresión de Naal se suavizó ligeramente. Les diste a mis hijas tu último caballo. Podrías haberlo conservado, salvarte, dejarlas morir. En cambio, elegiste sus vidas por encima de tu propia supervivencia. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Antes de que Alas pudiera responder, el sonido de jinetes acercándose resonó en el pasaje. Demasiados caballos. Demasiado cerca. Se posicionaron a ambos lados del pasaje, usando las rocas como cobertura. Alas revisó su rifle. Le quedaban 8 balas. Necesitaba que cada disparo contara. Los jinetes aparecieron en la entrada del pasaje. No 8 ni 10. 15. Más se habían unido a la persecución. El hombre barbudo los guiaba. Su rostro se contrajo con determinación. Enseguida divisó a Naal y a Alas. Su voz resonó a lo lejos, aguda e implacable. Esta es su última oportunidad. Denos el contrato y podrán marcharse. Naal se puso de pie, exponiéndose por completo. Vengan a buscarlo. La respuesta fue inmediata. Rifles en alto. Alas lo vio suceder. Vio cómo la mano del hombre barbudo caía. Vio cómo sus dedos se apretaban en los gatillos. El tiempo se fragmentó en instantes aislados. Alas disparó primero, abatiendo al jinete más cercano. El disparo de Naal le siguió, preciso y letal. Pero eran demasiados. El fuego de respuesta estalló a su alrededor, las balas rebotando en las rocas, levantando polvo y fragmentos de piedra. Alas se agachó tras una cobertura, recargando con manos temblorosas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Esto no era como el campamento. No venían refuerzos. Ningún guerrero para equilibrar la balanza. Solo 2 hombres contra 15. Una bala le impactó cerca de la cabeza, tan cerca que sintió el desplazamiento del aire. Respondió al fuego a ciegas, obligando a los atacantes a ponerse a cubierto. Al otro lado del pasillo, Naal luchaba con calma y eficacia. Cada disparo era deliberado, pero ni siquiera él podía resistir para siempre. El hombre barbudo volvió a gritar, con la voz cargada de frustración. Estás muriendo en vano. Ese contrato no cambiará nada. Alas se apoyó contra la piedra, respirando con dificultad. El contrato, bien guardado contra su pecho, se cernía sobre él.
Cruzó la mirada con Naal al otro lado del pasillo. El hombre mayor asintió una vez. Un gesto de comprensión. De aceptación. Iban a morir allí. Pero el contrato sobreviviría. La verdad sobreviviría. Y a veces, eso bastaba. Alas alzó el rifle, preparado para lo que viniera. El sonido de los disparos a sus espaldas lo cambió todo. Alas levantó la vista de su escondite, con la confusión mezclada con una esperanza desesperada. El grupo del barbudo se giró, atrapado entre dos fuerzas. Nuevos jinetes irrumpieron en el pasadizo. Una docena de hombres con uniformes federales, liderados por un hombre con una placa de alguacil que brillaba con la luz de la mañana. El alguacil Garrett los había encontrado primero. La banda del barbudo se dispersó de inmediato, pero no había a dónde huir. El pasadizo no ofrecía escapatoria. En cuestión de minutos, los agentes federales rodearon a los atacantes restantes. Armas desenfundadas. Órdenes gritadas con la autoridad de la ley. Halis bajó su rifle. Le temblaban tanto las piernas que tuvo que apoyarse en la roca para mantenerse en pie. Al otro lado del pasadizo, Naal salió de su escondite. Sangre en la manga, pero aún de pie. El alguacil Garrett desmontó, con el rostro curtido y adusto, mientras observaba la escena. Era mayor de lo que Halis esperaba. Canas. Profundas arrugas alrededor de unos ojos penetrantes que habían visto demasiado como para ser engañados fácilmente. Se acercó primero a Naal. El reconocimiento entre ellos fue evidente. «Me han dicho que venías hacia acá», dijo Garrett. «Supuse que venías a por mí». La situación era grave. La respuesta de Naal fue silenciosa pero firme. «Peor que grave. Tenemos pruebas de una conspiración del gobierno para apoderarse de tierras tribales mediante violencia fabricada». La expresión de Garrett se endureció. Miró a sus hombres que custodiaban a los prisioneros y luego a Naali. «Muéstramelo». Halis sacó el contrato de debajo de su camisa, con las manos aún temblando por la adrenalina. Se lo entregó. Al alguacil sin decir palabra. Garrett lo desdobló con cuidado, leyendo en silencio. Con cada línea, su rostro se ensombrecía. Al llegar a las firmas al final, maldijo entre dientes, una breve y feroz maldición que pesaba más que la ira. «Son funcionarios federales, hombres designados». Miró a Naali. «¿Entiendes lo que esto significa? ¿La investigación que esto desencadenará? Entiendo que significa que las familias no serán masacradas por lucro». La voz de Naali fue firme. «Basta». Garrett asintió lentamente. Se volvió hacia Halis, estudiándolo con la misma aguda evaluación. «¿Y tú?» El ranchero que regaló su caballo y se vio envuelto en todo esto. La voz de Halis sonó más amarga de lo que pretendía. Algo cambió en la expresión de Garrett. No era exactamente compasión, sino comprensión. El informe mencionaba a un hombre blanco que ayudó a escapar a las hijas de Naali. Decía que les diste tu último medio de transporte. Sabiendo que te costaría todo, Halis no dijo nada. ¿Qué más se podía decir? Garrett dobló el contrato con cuidado y lo guardó en su abrigo. Esta evidencia será escuchada. En un tribunal competente. Con los testigos adecuados. Los hombres que planearon esto responderán por ello. Señaló al hombre barbudo capturado, al que los agentes federales estaban esposando. Incluidos tus amigos aquí presentes, que creían que la intimidación y el asesinato eran métodos aceptables. El rostro del hombre barbudo palideció. Cualquier autoridad que creyera poseer se había evaporado en el momento en que llegó la ley federal. Había pasado de cazador a presa en segundos. Durante la siguiente hora, los hombres de Garrett aseguraron a los prisioneros y tomaron declaraciones. Takota y Kuruk llegaron con Kaya y Nita, tras haber dado la vuelta al oír que cesaban los disparos. El reencuentro entre Naali y sus hijas fue silencioso, pero profundo. Manos entrelazadas, frentes juntas. Palabras pronunciadas en voz tan baja que nadie las oyó. Kaya se acercó a Halis mientras su padre hablaba con el alguacil. Su expresión era distinta, más amable. La desconfianza que había marcado sus primeros encuentros se había transformado en algo más. Mi padre quiere que vuelvas con nosotros, al nuevo campamento, donde quiera que nos establezcamos.
Jalis la miró sorprendida. No, no pertenezco a tu gente. Nos diste tu último caballo. La voz de Kaya era firme. Eso te convierte en pariente. Palabras de mi padre, no mías. Pero estoy de acuerdo. Hizo una pausa. No tienes a dónde ir. Tu rancho ya no existe. Te buscan los mismos que nos querían muertos. Venir con nosotros no es caridad. Es familia cuidando de familia. La palabra se le atascó en la garganta a Jalis. Familia. Había estado solo tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía. Naali se unió a ellos, con el brazo herido ahora vendado. Extendió la mano. No un apretón de manos, sino un choque de antebrazos. De guerrero a guerrero. Le diste a mis hijas tu último caballo cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Estuviste a mi lado cuando podrías haber huido. Protegiste lo que importaba cuando habría sido más fácil dejarlo arder. Su agarre se hizo más firme. Esa deuda no se puede pagar, pero se puede honrar. Tienes un lugar con nosotros todo el tiempo que quieras. Jalis sintió que algo se desataba en su pecho. Un nudo que había cargado desde que murió su esposa. Desde que la sequía se lo llevó todo. Desde que dejó de creer en algo más allá de la supervivencia. Sería un honor. Logró decir. Marsal Garrett se acercó. El contrato estaba seguro en su poder. Esto llevará tiempo. Investigaciones. Juicios. Apelaciones. Pero se hará justicia. Te doy mi palabra. Miró directamente a Jalis. Lo que hiciste. Renunciar a todo por desconocidos. Eso requirió un valor que la mayoría de los hombres no tienen. El territorio necesita más gente como tú. 3 semanas después. Jalis ayudó a construir un refugio en el nuevo campamento. Ubicado en tierras protegidas, lejos del alcance de la conspiración. Sus manos, callosas por años de trabajo en el rancho, se adaptaron fácilmente a diferentes métodos de construcción. Los niños corrían riendo. Los ancianos compartían historias junto al fuego. La vida continuaba resiliente e inquebrantable. Kaya le trajo comida al atardecer, sentándose a su lado en un cómodo silencio. La pierna de Nita había sanado. Los juicios habían comenzado en tribunales lejanos. La evidencia del contrato había resultado irrefutable. Y cada noche, Jalis caminaba hasta donde guardaban los caballos. Buscaba el que había regalado y recuperado. Le acariciaba el cuello, recordando el momento en que tomó una decisión que lo cambió todo. Le había dado su último caballo a 2 hermanas apaches al atardecer. Al amanecer, su padre llegó con 200 guerreros. Y Jalis Bane había encontrado algo que creía perdido para siempre. Una razón para seguir adelante. Un lugar al que pertenecer. Una familia que lo eligió con la misma certeza con la que él los había elegido a ellos. A veces, lo que das regresa transformado en justo lo que necesitabas desde el principio. Si te gustó esta historia, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el honor y el coraje se entrelazan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera hacer una donación para ayudarnos a seguir creando historias como esta. Tu apoyo es fundamental para nosotros.